qué grande es su amor hacia nosotros, su lealtad tan fuerte es para siempre. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que se hagan ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos todos en el Señor Jesús, también los que nos siguen por la televisión y por la radio, un saludo cariñoso para todos. Gracias al bautismo y sobre todo ratificado por la confirmación, todos nosotros, ustedes y yo, tenemos la vocación a ser mártires. La palabra mártir viene de una palabra griega, martys, que significa testigo. La martiría sería el testimonio. Por tanto, quien es conocido como mártir se le reconoce como un testigo que ofreció su vida para testificar al Señor. Y este supremo acto no se inventa, no es un acto que se improvisa, sino que se puede realizar porque se ha tomado conciencia ya desde el bautismo y la confirmación, con la ayuda de la palabra de Dios, de la oración, de la caridad, se ha tomado conciencia de que hay que dar testimonio de Jesucristo. Es decir, confesar que Jesucristo es el verdadero Dios y Salvador y hacerlo desde la comunión con Él, en unión con Él. Por eso no todos los creyentes, cuando tienen ante sí el riesgo de la muerte, reaccionan de la misma manera, porque hay algunos, y no los juzgamos, sino sencillamente lo explicamos, a lo mejor no se han preparado a lo largo de su vida. En el caso de los mártires y hoy Santa Bárbara, para que pudieran haber dado su vida a Jesucristo, tuvieron que llenar 3 condiciones importantes, además de ser bautizados y de recibir la fuerza del Espíritu Santo para ser mártires. La primera de ellas es haber sido durante su vida, larga o corta, un hombre o una mujer de fe. En segundo lugar, haber crecido en la fe. Y en tercer lugar, a lo largo de su vida, haber dado testimonio de esa fe. Son 3 momentos importantes en la vida de un mártir: tener fe,
crecer en la fe y darla a conocer. Y no es que haya un momento particular para cada uno, sino que se da de manera conjunta. Pero la primera cosa para que un mártir sea reconocido como tal es que sea un hombre o una mujer de fe. Y nadie que tenga fe va quizás a sacrificarse. Podrá ser torturado y a lo mejor aceptar estoicamente la muerte o la tortura, pero con un sentido quizás humanístico, pero no un sentido de fe. Todo mártir es un hombre o es una mujer de fe que recibió en el bautismo y que a la vez hizo crecer, ese es el segundo momento, y se hace crecer la fe con el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, de la enseñanza de la iglesia, del catecismo, de otras tantas maneras en que uno puede conocer, con la oración y a la vez con la Eucaristía y los diversos sacramentos. La fe inicial va creciendo en la medida en que se va, profundizando en la realidad de la fe, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Iglesia y todas las cosas que sabemos muy bien que alimentan, que fortalecen nuestra fe. Y el que crece y hace crecer su fe, sabe que tiene que darla a conocer, no solo con la palabra, no solo con la enseñanza, sino de manera especial con el ejemplo, con el testimonio. El testigo es aquel que da a conocer lo que lleva por dentro, lo que con su fe ha hecho crecer, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros, pero de un Dios vivo, un Dios que salva, un Dios que perdona, un Dios que hace las maravillas de su amor. Y por eso el testigo, el que tiene fe, la ha hecho crecer y la da a conocer, lo hace con esperanza, ciertamente, pero a través de lo que distingue el ser hijo de Dios, que es el amor, porque Dios es amor. Y entonces a través del amor, en sus diversas expresiones, el cristiano da testimonio de su fe, en el perdón, en la realización de la misericordia, en la reconciliación, en el reconocer que los demás son hermanos, etc. Solamente quien ha vivido estos tres momentos o tres características, dijéramos, de la vida de fe, cuando va a ser inmolado, pues sin dejar de sentir dolor y a lo mejor hasta exhalar algún grito, no tiene miedo porque sabe que lo está haciendo en nombre de Jesús, que como lo decía en el saludo, es el gran mártir, el testigo fiel del Padre, pero que ofrendó su vida precisamente para garantizar que lo que el Padre quería se realizaba en él, con su muerte y con su resurrección, como es la salvación de la humanidad. Ahora bien, esto no es solamente para saberlo a título de información, sino que cada uno de nosotros, ustedes y yo todos, cada uno con sus características, con su madurez, cada uno con sus cualidades, pero siempre con la ayuda de Dios, cada uno de nosotros tiene que ser un hombre o una mujer de fe, que la proclamamos, que la hacemos sentir, que la hacemos crecer. Y hoy hay muchos medios para hacer crecer la fe, como siempre, pero algunos que se han profundizado. Tenemos la catequesis, tenemos muchos medios incluso de comunicación para ir conociendo cada vez más lo esencial de la fe, pero sobre todo darla a conocer con nuestro testimonio. Y el mundo de hoy necesita de muchos testigos que actúen en el nombre de Dios con su fe a través de la caridad. Y en un mundo que no es nada fácil, nosotros a veces no nos imaginamos lo difícil que era el mundo o la sociedad o el ambiente donde vivieron los
primeros cristianos, sobre todo aquellos en la época de las persecuciones, que muchas veces tenían que hacer todo medio escondido o escondidos para que le dejaran celebrar la fracción del pan y estudiar la palabra de Dios. Pero cuando eran descubiertos, no negaban la fe, ni renegaban de Dios, y sabían a qué se podían presentar, a qué se podían exponer. Y muchos de ellos incluso les tocaba ver el martirio de otro de sus hermanos, y aún así no dudaron en ser fieles al Señor. Hoy nosotros vivimos en un mundo que quizás no es como el de aquella época, al menos en Venezuela, que los perseguían y los crucificaban. Pero sí en muchas partes del mundo, lo vemos por la televisión, nosotros percibimos como hay cristianos que son perseguidos por su fe, por creer en Jesucristo. Y el Papa continuamente nos lo está diciendo, y reclamando también el derecho que tienen los cristianos de dar testimonio. Pero como en estos días hemos visto cristianos que han sido martirizados. Mañana, en Perú van a ser beatificados algunos sacerdotes que murieron asesinados por Sendero Luminoso, por defender su fe y la fe de su gente, por no renegar ni de Jesucristo ni de la iglesia. Y hoy quizás a nosotros no nos persigan aquí en Venezuela, pero hay mucha gente que nos puede martirizar, los que se burlan de nuestra fe, los que no aceptan nuestro testimonio de vida, aquellos que dicen que la iglesia tiene que modernizarse para aprobar el aborto, el matrimonio entre homosexuales, la eutanasia, como pretenden algunos que próximamente debería ser aprobado en la asamblea nueva que se va a instaurar. Yo creo que nosotros tenemos un momento bien estelar en Venezuela para demostrar que creemos en Dios, que crecemos en ese amor de Dios y que tenemos que dar testimonio. Cada día el mundo y nuestra sociedad aquí en el Táchira se va llenando de antivalores, de cosas que son contrarias a la fe. Nos corresponde a nosotros ser luz, como lo decíamos en el Salmo, ser luz. Y como decía la primera lectura, el Señor abre los ojos, como se los abrió al ciego del Evangelio, para ver, pero ver con la claridad de la luz de Cristo y ver cuál es el verdadero camino. El que es un hombre de fe hace crecer la fe y la da a testimoniar, nunca tendrá miedo de decir que es cristiano, nunca tendrá miedo de ser como los mártires, entre ellos Santa Bárbara, para demostrar que nosotros sí somos capaces no solamente de hacer cualquier cosa por Dios, sino de estar identificados con Cristo, que dio su vida para nuestra salvación. Dentro de un momento, el pan y el vino que vamos a ofrecer se van a convertir en el cuerpo y la sangre de aquel que se entregó y dio su vida por nosotros. Y va a ser junto con la palabra pan de vida para todos nosotros. Que al alimentarnos con ese pan de vida, Cristo Redentor, nosotros podamos ser cada vez mejores hombres y mujeres de fe, haciéndola crecer y sobre todo dando testimonio, que no nos dé vergüenza de dar testimonio de que somos seguidores de Cristo. Que Santa Bárbara desde el cielo con su intercesión nos acompañe, y ella que supo permanecer firme en su fe, nos conceda con su intercesión, nos consiga con su intercesión la gracia de ser nosotros también firmes en la fe en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Si grande quieres ser, el último serás, sirviendo a los demás, la gloria encontrarás. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Si el cielo quieres ir, que diga te ama, olvidándose de sí, cargando con su cruz. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Acércate, acércate, en tu prójimo Dios está. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Servir es vivir, servir es reinar, servir es parecerse a Jesús. Es parecerse a Jesús.